It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. Otra semana de clima salvaje alrededor del planeta. Tan solo el principio. Pregunta: ¿acaso los controladores llevaron a cabo alguna clase de planificación previa en el caso del huracán Idalia? Algunas piezas del rompecabezas. Primero, de NPR, tormenta tropical Idalia. Los vehículos pueden dejar de funcionar en medio de la evacuación por contaminación del combustible. El informe dice: una potencialmente generalizada contaminación de combustible en las gasolineras a lo largo de la costa del Golfo de Florida podría hacer que los motores de automóviles y generadores de energía dejen de funcionar justo cuando la tormenta tropical Idalia se acerca a la zona. En unos instantes veremos más sobre este huracán. De Reuters.com. China emite máxima alerta al dirigirse un supertifón hacia Hong Kong. No escuchamos mucho de esto en los medios de la Matrix, ¿no creen? De ABC News. ¿Por qué se está secando el canal de Panamá y qué implicancias tiene esto para el transporte marítimo mundial? Implica esto: una drástica disminución en el transporte marítimo de cargas. La clase predadora parásita global y los ingenieros climáticos que los sirven controlan el flujo de las precipitaciones. Ellos controlan el grifo y así el transporte marítimo, y pueden culpar a la naturaleza de ello. Teniendo esto presente, tenemos este informe de phys.org. Se están dando rápidos cambios de sequía a aguaceros con cada vez más frecuencia. Ninguna sorpresa. Bienvenidos al mundo de las operaciones de intervención climática. De numerosas fuentes, los acuíferos estadounidenses se están secando, lo que representa una grave amenaza para el suministro de agua potable. Esa situación tan solo se va a poner peor, rápidamente. Mientras tanto, las incineraciones en Canadá siguen su curso. Ya se van quemando más de 60.000 millas cuadradas. De CBC de Canadá. Se extiende el estado de emergencia en British Columbia debido a los incendios forestales mientras se espera que los vientos aviven las llamas. Este informe de CBC dice: en el norte no están recibiendo lluvias. Lo que están recibiendo son vientos significativos. Esto dijo Cliff Chapman, director del Servicio de Incendios Forestales de British Columbia. De AccuWeather. Ola de calor azotará el centro de Estados Unidos durante el fin de semana del Día del Trabajo. Luego, el informe de AccuWeather procede a culpar a la madre naturaleza por las temperaturas de récord y el domo de calor inducido mediante calentadores de la ionosfera. De azcentral.com. Funcionarios de Arizona dicen que el calor debería ser clasificado como un desastre natural. Cuán conveniente para los controladores y sus ingenieros climáticos. Desde cualquier perspectiva, ¿acaso es razonable a estas alturas considerar cualquier clase de evento relacionado con el clima como algo natural?
con operaciones de intervención climática trazando grillas en nuestros cielos, con los 100 millones de barriles de petróleo que son consumidos y quemados por día, con las 23 millones de toneladas de carbón quemadas por día, bosques talados y envenenados con lluvias tóxicas, océanos que se están sobrecalentando y muriendo. Nada de esto es la madre naturaleza. Y aún así, ¿cuántos, a ambos lados de toda orquestada división social, están intentando desesperadamente convencerse de que sí lo es? Y de Earth.com, geoingeniería. ¿Acaso podemos atenuar al Sol para evitar puntos de inflexión climáticos? Ups, demasiado tarde. Luego de 75 años de oficialmente negadas operaciones de ingeniería climática, el punto a partir del cual no hay retorno posible está en el espejo retrovisor. Y los hacedores del clima se las han arreglado para completamente contaminar la biosfera con los tóxicos elementos utilizados en sus operaciones, y esto como agregado a muchas otras formas de contaminación atmosférica producto de actividades antropogénicas. Y tenemos esto de phys.org. La contaminación del aire es la mayor amenaza mundial para la salud humana, según nuevo estudio. En esta transmisión tenemos muchas malas noticias más. Sujétense. El viaje se está por poner movido. Edward Teller, conocido por ser el padre de la bomba de hidrógeno, dijo esto: la extinción de la especie humana provendrá de su incapacidad de comprender emocionalmente la función exponencial. Pareciera que la predicción de Teller se está convirtiendo en realidad. El colapso en desarrollo de los sistemas que hacen posible la vida sobre el planeta, el que está siendo alimentado y acelerado por operaciones de ingeniería climática, está teniendo lugar a velocidad exponencial. De permanecer en el rumbo presente nos queda muy poco tiempo. Y aún en estos momentos, esta realidad matemáticamente indiscutible está completamente fuera del radar para la vasta mayoría, la que continúa a aferrarse a la noción de que el modelo industrializado militarizado de saquear, devastar y contaminar hasta que no quede nada va a mágicamente continuar, para siempre, sin consecuencias. TheScienceDirect.com, este recordatorio de un informe científico recientemente publicado titulado Riesgo Internacional de Inseguridad Alimentaria y Mortalidad Masiva en un escenario de calentamiento global fuera de control. Del informe, este estudio provee de datos disponibles los que indican que el calentamiento global de alto rango no está siendo adecuadamente estudiado, y esto no de manera accidental, y proporciona nuevos conocimientos sobre el calentamiento fuera de control del planeta, alias abrupto colapso climático, el que ya está teniendo lugar. Y resalta la desigual distribución del posible sufrimiento humano. No posible sufrimiento humano, existente sufrimiento humano, el que se está acelerando, sin mencionar a la red de la vida, la que ya está dando vueltas alrededor del desagüe. Estamos hasta el cuello dentro de la sexta gran extinción, perdiendo entre 200 y 300 especies de plantas, animales e insectos por día. 15.000 veces la tasa histórica promedio de extinciones, 1,5% por sobre lo normal. ¿Por cuánto tiempo más cree alguien que piense racionalmente que esto puede continuar? Ahora sumemos este nuevo informe de ScienceAlert.com. Científicos advierten que 1.000 millones de personas van camino de morir a causa del cambio climático. El artículo dice: los combustibles fósiles que la humanidad quema hoy serán mañana una sentencia de muerte para muchos. Esto no es cierto, pero en la dirección opuesta de la que la mayoría quisiera creer. Las vidas perdidas debido a incontables actividades humanas, incluyendo la ingeniería del clima, están teniendo lugar ahora mismo. No en algún momento del futuro. Unos 37 países alrededor del planeta ya están descendiendo dentro del caos. Este número va a ir creciendo rápidamente, ya lo verán. TheGrist.org. La próxima pandemia podría afectar a los cultivos en vez de a las personas. La uniformidad genética es fundamental para la agricultura moderna. Esto nos hace vulnerables a brotes de enfermedad en las plantas. Así es. ¿Acaso este hecho es tan solo un descuido por parte de quienes diseñan estos frankenalimentos? ¿Por parte de la así llamada comunidad científica, la que ha jugado a ser Dios modificando genéticamente a nuestros principales cultivos?
¿O fue algo intencional que les permite eliminar estos cultivos mucho más rápidamente de elegir hacerlo, pues se les ha quitado su biodiversidad? Y esto sin tener en cuenta que todo lo modificado genéticamente es perjudicial para nosotros. Cultivos que crecen el doble de rápido con la mitad de los nutrientes, creando el doble de esfuerzo para nuestros cuerpos al consumir cultivos genéticamente modificados. Y esto sin mencionar qué otras cosas contienen. También es aplicable a los cultivos genéticamente modificados resistentes al aluminio de Monsanto. ¿Por qué han sido desarrollados? Tal vez por el hecho de que nuestra lluvia, así como el aire que respiramos, ahora están saturados con nanopartículas de metales pesados y polímeros. Metales comenzando por el aluminio, material primario mencionado en las patentes de geoingeniería. Este es el título de una de ellas. Siembra estratosférica con materiales de Welsbach para la reducción del calentamiento global. El aluminio es uno de los elementos dispersados en los cielos mencionados en esta patente. Nada para ver aquí. Tan solo sigan durmiendo. Eso es lo que quieren que hagamos. Continuando de CNN. Se espera que el huracán Idalia azote Florida con fuerza de tormenta de categoría 4. Ahora que ese evento ya sucedió, ¿acaso al llegar a Florida fue de categoría 4? ¿Por qué todas las agencias encubridoras de la ingeniería del clima mostraban las mismas imágenes, de la misma casa situada sobre la costa, cuyo techo se voló? ¿Por qué los lectores de guiones luchaban por encontrar alguna clase de velocidades de viento que se acercaran a las de una tormenta de categoría 2? Mucho menos a las de una de categoría 3 o 4. Continuemos, también de CNN. Se espera que Idalia toque tierra en Florida como huracán categoría 3, bajando de su predicción original de categoría 4. Y se va a tornar mucho peor, dicen. ¿Pero acaso sucedió? El artículo de CNN continúa. El centro del huracán Idalia ha impactado el Big Bend de Florida con la fuerza de una peligrosa tormenta de categoría 3, infligiendo fuertes marejadas y vientos catastróficos. Y dicen, no vistos en esa zona de la costa desde hace 125 años, y se espera que su destrucción continúe tierra adentro, más allá de la zona donde impactó en tierra firme. Y luego, cuando la tormenta ya pasó, este titular del Washington Post. El huracán Idalia no fue tan malo como se temía. Ahora, retrocedamos a este titular del Los Angeles Times sobre el huracán Hillary. ¿Acaso se sobreestimó al huracán Hillary? Eso fue cubierto por una publicación que hicimos en Geoengineering Watch con los registros de cómo esa tormenta fue direccionada por radiofrecuencias y acabamos de postear cómo el huracán Idalia también fue direccionado de la misma manera. Pueden encontrar estos videos en la página principal de Geoengineering Watch. Vean las imágenes y decidan por ustedes mismos. A esto es lo que voy. ¿Acaso los pronosticadores del tiempo en los medios tan solo leen guiones que les son provistos? Así es. Contratistas militares privados como Raytheon y Lockheed Martin, corporaciones que poseen gran cantidad de patentes de geoingeniería, hacen todo el modelado del clima para el Servicio Meteorológico Nacional y para NOAA, las dos agencias pronosticadoras oficiales del clima para todo el país. ¿Por qué? ¿Por qué precisamos de contratistas militares privados para que le digan a nuestras agencias pronosticadoras del tiempo qué va a suceder con este? ¿Por qué los meteorólogos de este país precisan que contratistas militares privados les digan qué está por suceder con el tiempo? Esa respuesta debería ser evidente. Los controladores de la Matrix están intentando asegurarse que los guiones coincidan con los eventos programados. Pero las cosas no siempre salen bien. Como los gobiernos jugando a ser Dios con el clima, no con el intento de alcanzar algún objetivo benévolo, sino para llevar a cabo sus agendas de poder y control total. De eso es que se trata la ingeniería del clima, alias guerra climática. Una parte central en la agenda de los controladores son los enfriamientos temporales y tóxicos, los que pueden ser creados mediante la siembra de químicos dentro de las nubes. Esto es parte de los constantes eventos de clima invernal de diseño, como ser el apocalipsis de nieve que fue llevado a cabo sobre California a fines del año pasado. Al crear y sensacionalizar el apocalipsis de nieve sobre California, se pacificó a la vasta mayoría de los habitantes del país, cosa de que no se cuestionen el escenario de colapso climático por un año más. Eso es lo que se logra mediante el direccionamiento de los flujos de humedad y su sembrado con elementos de nucleación química del hielo.
confundir y dividir a las poblaciones respecto de la verdadera gravedad del colapso climático hasta el último instante posible. Y al hacer esto, mantienen el modelo imperante, el status quo y así su control sobre el poder. Las constantes tormentas con granizo, muchas veces abundante y de gran tamaño, también son una clara señal de las operaciones de siembra de nubes con estos elementos químicos. Busquen dentro de la sección de inviernos de diseño en la página principal de Geoengineering Watch para aprender mucho más sobre este tema. ¿Acaso este evento invernal de diseño sobre California y las lluvias tóxicas mágicamente solucionaron el problema con bosques moribundos y campos agrícolas? No. ¿Y cómo puede ser alguna clase de clima considerado natural cuando las operaciones de intervención climática están descargando su furia en nuestros cielos? Operaciones tan choqueantemente visibles que todos, salvo los clínicamente ciegos, pueden verlas fácilmente de tan solo elegir hacerlo. Hasta el momento, la programación instalada por la estructura de poder ha sido increíblemente efectiva en convencer a la mayoría de que no están viendo lo que en realidad ven. Y tenemos a los así llamados expertos que le dicen a las poblaciones que lo que ven en los cielos son tan solo estelas de condensación. Así llamados expertos que leen guiones meteorológicos redactados por contratistas militares. Pregunta: ¿acaso las estelas de condensación están repletas de nanopartículas de aluminio? ¿Qué es lo que encontramos cuando contratamos un laboratorio instalado dentro de un avión de NOAA? Avión el que utilizamos para tomar muestras en la altura utilizada por aviones comerciales. Llevamos estas muestras a uno de los institutos más reconocidos de Nueva York. Si quieren ver estas pruebas, vean nuestro documental sobre la ingeniería del clima de Dimming, el oscurecimiento. En él pueden ver estas operaciones de toma de muestras que acabo de describir. Por favor, ayúdennos a compartir este documental con todas las personas que les sean posibles. Autores de artículos relacionados con el medio ambiente, así llamados funcionarios electos, funcionarios de agencias gubernamentales. Precisamos de hacer circular este documental rápidamente, el que pusimos a disposición del público de forma gratuita desde el primer momento. Entonces, ¿cuán mala se va a poner nuestra realidad colectiva? ¿Y cuán pronto? Cuando los controladores sientan que el despertar de las masas se acerca a un punto crítico, van a jugar cartas mucho más grandes que las que ya han jugado. Y estamos peligrosamente cerca de ese cruce de caminos. Pero aún así, es nuestra obligación continuar a marchar en esta batalla, sin importar a lo que nos enfrentemos, sin importar cuán grandes sean las probabilidades en contra nuestra. Están escuchando la transmisión semanal de Alerta Global de Noticias, apolítica y libre de anuncios comerciales, la transmisión del final del mundo tal como lo conocemos, provista para ustedes por geoengineeringwatch.org, el mayor y más visitado sitio web del mundo en el tema de las operaciones globales de ingeniería climática, alias guerra climática. Alcanzar una masa crítica de conciencia es la única manera de avanzar en esta lucha. Remeras, buzos y materiales impresos de Geoengineering Watch pueden ayudar a iniciar conversaciones con familiares y amigos. Todo día es de importancia en esta batalla por todo lo que queremos. Pueden encontrar estos materiales en la página principal de Geoengineering Watch. Nuestra única meta es la de exponer y detener la agresión de la ingeniería del clima. Continuando, más confirmación acerca de lo que Geoengineering Watch ha estado advirtiendo por década y media. De Medium.com. Tenemos suficiente metano en la atmósfera para poner fin a una era de hielo. Pero no estamos en una era de hielo. Ese es el titular. El informe continúa. Recientes estudios indican que el metano puede estar proporcionando el primer indicio de que ya está en marcha una reorganización a muy gran escala del sistema climático. Traducción: el sistema climático y las capas protectoras de la atmósfera que nos han permitido vivir en este otrora próspero planeta están colapsando. Las operaciones de intervención climática son centrales en este escenario que enfrentamos colectivamente. Pero a diferencia de lo que la mayoría continúa a querer convencerse, con seguridad que no son el único factor. Toda forma de actividad humana que afecte negativamente al equilibrio energético del planeta y a los sistemas que hacen posible la vida sobre él es parte del problema. La así llamada civilización industrializada militarizada ha devastado al planeta en el parpadear de un ojo en términos geológicos. Como ya he dicho antes, 100 millones de barriles de petróleo consumidos y quemados por día, 23 millones de toneladas de carbón quemadas por día,
Hemos pavimentado el planeta, talado los bosques, envenenado los mares. ¿Dónde podría detenerme con esta descripción? Me llevaría horas y días para cubrir, y tantos tienen tanto temor de lo que se avecina que aún en estos momentos intentan convencerse a sí mismos que no hay nada de malo con el planeta, que todo es tan solo un engaño. A estas alturas, la negación de la realidad de la ingeniería del clima es completamente irracional. La negación del daño que le ha sido ocasionado al planeta por incontables formas de locura industrializada militarizada, la que incluye a la ingeniería del clima, también es completamente irracional. Si podemos exponer y detener las operaciones de intervención climática, luego podemos enfrentar otros incontables desafíos. Si el cada vez mayor daño que se le está ocasionando al planeta no es detenido, estamos acabados en un extremadamente corto plazo. Esto es de una certeza matemática y estadística. Continuando, este artículo de devex.com. ¿Acaso el derretimiento de la capa de hielo de la Antártida ya no puede ser detenido? El informe dice: un estudio reciente ha revelado que la geoingeniería mediante el uso de aerosoles, el proceso de atenuar artificialmente la luz del sol mediante la inyección de aerosoles en la atmósfera, podría no ser suficiente para evitar que la capa de hielo de la Antártida se derrita. Continúan. Este estudio señala que no es una solución garantizada para prevenir el colapso de la capa de hielo. ¡Qué grosera minimización que es esto! Luego de más de 75 años de operaciones clandestinas de ingeniería climática, ya sabemos que nos está empujando fuera de la sartén y dentro de las brasas. Y no hay nada de benévolo en estas operaciones ni en aquellos que están detrás de ellas. Son un arma de poder y de control en muchos niveles, nada menos. Siguiente informe, también de devex.com. ¿Acaso la geoingeniería es un caballo de Troya? Este informe dice: la geoingeniería, una técnica hipotética aún no implementada, dicen, es potencialmente una solución para combatir el cambio climático. Continúan. Está siendo cuidadosamente examinada mientras especialistas analizan los posibles efectos adversos de la alteración de la atmósfera terrestre. Detengámonos a considerar el nivel de locura en el que nos estamos ahogando. El que la ingeniería del clima es una técnica hipotética aún no implementada. Y el que casi la totalidad de la población del planeta aún acepte estas chocantemente obvias mentiras oficiales. Pues eso se siente mejor, para muchos, que el enfrentar a lo que pueden ver con sus propios ojos. Las largas estelas persistentes que vemos en nuestros cielos no son estelas de condensación, son partículas dispersadas por el proyecto Manhattan Global, que es la ingeniería del clima. No es mi opinión, es un hecho comprobado. Tenemos filmaciones de cerca de estos aviones, comerciales, de pasajeros y también militares, con sus dispersores visibles, conectándolos y desconectándolos. No estoy implicando a los pilotos de aviones de pasajeros o a su personal de a bordo. No están involucrados de manera directa, pero en muchos casos sus aviones están siendo utilizados para estas actividades. Y también tenemos al Departamento de Defensa de Estados Unidos arrendando a cientos de aviones comerciales y de pasajeros. ¿Por qué? Por supuesto que los controladores globales han estado llevando a cabo actividades de geoingeniería desde hace mucho tiempo. ¿Cuán mala se tiene que poner la situación antes de que un mayor porcentaje de la población se haga del coraje de enfrentar a estas dispersiones tóxicas de aerosoles en nuestros cielos? ¿Y qué resultado están dando estas dispersiones de elementos tóxicos a la hora de enfriar las cosas, en general? No demasiado bien. Aquí tenemos un titular reciente de elcodaily.com. Un estudio examinó las estelas de vapor, que no lo son. El artículo dice: algunos estudios dicen que las estelas de vapor pueden contribuir más al calentamiento global que las emisiones de los vehículos o el dióxido de carbono, pero los científicos y las aerolíneas recién están comenzando a abordar el campo emergente del calentamiento radiativo. Detengámonos aquí. Entonces, ¿qué sucedió con el casi garantizado enfriamiento de la gestión de la radiación solar? De nuevo de este artículo. Las estelas de vapor pueden contribuir más al calentamiento global que las emisiones de los vehículos o el dióxido de carbono. ¡Qué sorpresa! Y de nuevo, no es condensación de vapor de agua, son dispersiones de partículas de ingeniería climática.
En Geoengineering Watch, hace década y media que venimos diciendo que las operaciones de ingeniería climática pueden crear enfriamientos superficiales de corta duración al costo de alimentar aún más el calentamiento global. Este artículo es una confirmación de nuestros dichos, lo que no debería ser ninguna sorpresa. Deténganse a pensar el nivel de locura de la ingeniería del clima. Cubrir los cielos con nanopartículas altamente tóxicas y eléctricamente conductivas, las que destruyen la capa de ozono y desbaratan el ciclo hidrológico, para luego manipular esta suciedad tóxica eléctricamente conductiva con transmisiones de microondas devastadoramente poderosas. ¿Qué podría salir mal? Continuando, del The Guardian del Reino Unido. Demasiado caliente para tocarlo. Informe tan secreto sobre la crisis climática que el gobierno australiano ni siquiera revela la fecha en la que fue completado. El informe dice, el gobierno continúa a negarse a dar a conocer al público este informe, inclusive de forma redactada. Pregunta, ¿por qué ocultar de la población un informe relativo a la crisis climática? Respuesta. Para evitar el pánico hasta el último instante posible, para evitar el completo colapso que se aproxima. Siguiente, también del The Guardian del Reino Unido. Récords fuera de las gráficas. ¿Acaso la humanidad finalmente ha roto al clima? La respuesta rápida a esta pregunta es que sí, pero continuemos con este informe. Un científico climático citado en el artículo dice: los impactos son alarmantemente mayores de lo que yo y muchos científicos del clima que conozco esperábamos. El científico climático citado en el informe continúa con esto. Es extremadamente preocupante, asusta y sugiere que no estábamos lo suficientemente conscientes de lo que se avecina. Otro científico climático de apellido Cordero dijo: los modelos climáticos también parecen haber pasado por alto algunos de los mecanismos más sutiles detrás de las olas de calor veraniegas. Este problema con los modelos significa que podemos estar subestimando, y por mucho, los peligros que se avecinan. También dijo: estamos volando parcialmente ciegos respecto de qué se puede esperar de los extremos climáticos. El clima extremo nos está golpeando en la cara. El artículo continúa diciendo: se espera vengan cosas peores, pero aún queda una pequeña ventana de esperanza. Frase final de lo que este informe dice son científicos climáticos líderes, y siempre finalizan con estas frases felices, sin importar cuán inadecuadas y falsas que éstas sean, pues nuestra sociedad parece no permitir otra cosa. Tantos así llamados científicos, tantos así llamados expertos, y tantos campos de estudio que no pueden decir la verdad debido a una profundamente arraigada programación por parte de la estructura de poder, o por ideología, o no dicen la verdad por temor a perder sus sueldos y pensiones, los que pronto no van a importar sobre una roca sin vida, girando por el espacio. Continuando, del nationalobserver.com. La incesante lucha de Canadá contra calores de récord y devastadores incendios forestales. El informe dice: temperaturas inusualmente altas junto con escasas precipitaciones crean condiciones ideales para la ignición y rápida propagación de incendios forestales, causando daños a comunidades e infraestructura. El aumento en la cantidad y actividad de los incendios continúa a generar olas de aire severamente contaminado sobre los principales centros de población. ¿Acaso eso es parte del plan? Cuando tenemos domos de alta presión inducidos mediante calentadores de la ionosfera, los que no tan solo direccionan ese humo por sobre los centros poblados, sino que también generan un empuje hacia abajo en la atmósfera, sosteniendo ese humo sobre la superficie durante días y semanas y meses. ¿Tan solo un accidente? Decidan ustedes. Y acerca de estos grandes incendios, el factor más importante no es la fuente de la ignición, la que puede ser llevada a cabo por cualquier incendiario con un fósforo. Lo más importante es esto: ¿qué cosa está generando las condiciones para que tantos incendios ardan con tal ferocidad alrededor de todo el planeta? Busquen en la sección Incendios forestales de diseño en la página principal de Geoengineering Watch para averiguar más. También vean el video La geoingeniería alimenta incendios forestales catastróficos, el que aún continúa disponible en YouTube, del The Guardian del Reino Unido. Incendios forestales en Grecia son los mayores jamás registrados en la Unión Europea. La situación con los incendios se está poniendo peor con cada día que pasa. The CBS News.
Alerta meteorológica en Chicago. Índice de calor récord de 49 grados centígrados. De este artículo. El meteorólogo jefe de CBS 2, Albert Ramón, informa que a las 3 de la tarde el índice de calor había alcanzado los 49 grados centígrados, la sensación térmica más alta jamás registrada en la historia de Chicago. Y dicho sea de paso, no están registrando todos los récords de temperaturas altas. Y cuando hay un enfriamiento de diseño, el que genera fríos de récord sobre la superficie, toman 10 veces más registros en la misma área geográfica de los que toman cuando hay calores de récord. ¿Por qué? Porque eso distorsiona la percepción del verdadero daño ya ocasionado al planeta. Hace parecer que no es tan caluroso como en realidad es. Todo lo referente al clima está siendo distorsionado, incluyendo las temperaturas. También las lecturas de radiación ultravioleta, totalmente fabricadas. Es mucho peor de lo que se nos dice. Las lecturas oficiales de radiación ultravioleta solamente registran la mitad del espectro de los UVB y nada del espectro de los UVC, lo que significa que estas lecturas son completamente falsas. La radiación ultravioleta es exponencialmente peor de lo que se nos dice. La pueden sentir, toquen las superficies, presten atención a su sentido del tacto, no a la narrativa oficial. TheAxios.com. Domo de calor rompe todos los récords de Estados Unidos mientras la Unión Europea se cocina. Luego, el informe dice, en un verano con incontables domos de calor y temperaturas y sensaciones térmicas altas de récord, la temporada parece haberse guardado lo peor para el final. Domos de calor inducidos mediante calentadores de la ionosfera. Esta ciencia está muy bien explicada, no está en discusión. Busquen por calentador de la ionosfera y traten de comprender lo que es capaz de hacer ese arma de destrucción masiva. También vean el video Geoingeniería, HAARP como arma de destrucción masiva, el que aún está disponible en español en YouTube. El New York Times. Estados Unidos está utilizando sus aguas subterráneas como si no hubiera un mañana. Y el agua subterránea que no se está utilizando está siendo envenenada mediante prácticas de fracking. ¡Qué insana actividad por parte de la especie humana! ¿Y cuántos aplauden esto? Envenenando lo que aún queda de nuestras reservas de agua. De tantas formas, la especie humana, tomada como un todo, parece totalmente compenetrada en autoeliminarse. Continuando, del Washington Post. Las temperaturas en la costa del Golfo alcanzan los niveles más altos jamás observados. Del artículo. Gulfport, Mississippi, alcanzó los 42 grados centígrados el sábado, marcando la temperatura más alta jamás observada en una ubicación de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Del The Guardian del Reino Unido. Se pide a los residentes de Luisiana que salgan ya mismo ante un gran incendio forestal. El informe dice, el inusual incendio forestal es otra consecuencia de la ola de calor de récord en Estados Unidos, alimentada por la crisis climática global. Y por supuesto, ninguna mención a la ingeniería del clima. Jamás lo van a admitir, hasta que el público los obligue a hacerlo. Dicen, Luisiana y la región circundante han estado sufriendo de una sequía extrema. De nuevo, la ingeniería del clima controlando las precipitaciones. De esto tampoco hay duda alguna. Podemos ver estas operaciones en los radares climáticos e imágenes satelitales. En esta época del año, los residentes locales suelen estar preparándose para tormentas tropicales y huracanes, no para tormentas de fuego. Del Washington Post, un titular paralelo. Luisiana sufre incendios forestales sin precedentes en medio de calor y sequía de récord. Del New York Post. Al menos 2 muertos, mientras 450 incendios forestales sin precedentes arrasan a Luisiana. 450 incendios en Luisiana. ¿Y nadie se alarma? El Departamento de Agricultura y Bosques del Estado registró el domingo pasado 14 incendios forestales diferentes que estallaron al noroeste de Nueva Orleans en un plazo de menos de 10 minutos. Las temperaturas durante el fin de semana batieron récords históricos en varias comunidades de Luisiana, y el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans registró 41 grados centígrados el domingo, la temperatura más alta jamás registrada en ese lugar. La geoingeniería, alias guerra climática, es el mayor factor tomado singularmente en relación al desbaratamiento climático, pero de nuevo, no el único factor antropogénico, en absoluto, y no supera por sí solo todos los otros factores combinados. Como he dicho repetidamente en tantas transmisiones, el colapso climático en desarrollo no es una ecuación de esto o aquello.
es un escenario de esto y de aquello. Toda forma de daño causado por nuestra especie al clima y al planeta es parte del problema, con las operaciones de intervención climática al tope de la lista. ¿Por qué es tan importante pararse sobre información creíble en esta batalla? Teniendo en cuenta todos los factores que son parte del problema, porque en esta batalla la credibilidad es clave. Sin ella no tenemos posibilidades de tener éxito. Están escuchando el programa semanal de Alerta Global de Noticias, la transmisión de las malas noticias, transmisión número 421 del 2 de septiembre del 2023. Les habla Dane Wigington, su anfitrión. Alerta Global de Noticias es provista para ustedes por geoengineeringwatch.org, el mayor y más visitado sitio del mundo en el tema de las operaciones clandestinas de intervención climática conocidas como geoingeniería. Esta hora de noticias apolítica y libre de anuncios comerciales es ahora transmitida en 27 estaciones de radio AM y FM a lo largo del país. Todas las transmisiones recientes de este programa pueden ser halladas en nuestra página principal. geoengineeringwatch.org desea expresar su más profunda gratitud para con todos aquellos que han ayudado a expandir nuestro alcance y así nuestra voz en este desesperado esfuerzo de última hora por dar la voz de alarma. Por favor, ayúdennos a compartir el innovador documental Dead Dimming, El Oscurecimiento, el que expone por completo las atrocidades de la ingeniería del clima. La mejor forma de compartir es enviando por correo electrónico el link al documental. Esto ayuda a superar la censura en las redes sociales. Al ver nuestro documental o cualquier otro video nuestro en YouTube, por favor, poner like, suscribir, compartir y comentar, todo lo cual ayuda a poner en circulación información crítica a una mayor audiencia. ¿Cómo llegar a quienes aún no miran hacia arriba? Materiales de Geoengineering Watch para despertar la conciencia del público pueden ser hallados en nuestra página principal. Nuestra única meta es la de proveer a activistas de lo que precisen para avanzar en esta lucha. En nuestra página pueden encontrar materiales impresos de gran calidad. Como dice el proverbio, una imagen vale más que 1000 palabras. También hay remeras y buzos de Geoengineering Watch con imágenes en color de un avión militar cisterna dispersando aerosoles sobre el planeta, un sol oscurecido en el fondo y la frase «Detengan la ingeniería del clima» en letras rojas, investiguen. Y debajo de eso, geoengineeringwatch.org, cosa de que las personas puedan encontrar una fuente creíble de información. Tenemos calcos y pegatinas para vehículos, todas herramientas efectivas a la hora de iniciar una conversación sobre el tema de la ingeniería del clima. Despertar a las masas a la agresión de la ingeniería del clima es el gran imperativo de nuestros tiempos. Si la podemos exponer, la podemos detener desde adentro, al despertar a nuestros hermanos en el ejército a lo que son partícipes, pues se les dice que esto es algo benévolo, lo cual no puede estar más lejano a la verdad. Si logramos exponer este tema, ocasionaríamos una ola de shock alrededor del planeta. Si quieres compartir una foto tuya con una remera o buzo de Geoengineering Watch en alguna calle transitada o centro de compras, envíanos la imagen a Geoengineering Watch, cosa de incluirla en nuestro compilado de activistas, el que está en nuestra página de materiales. Las imágenes alientan a otros a hacer escuchar sus voces en esta fundamental batalla por dar la voz de alarma. Esto es un esfuerzo en conjunto, y quiero expresar mi más profundo agradecimiento para con todos aquellos que están comprometidos con esta batalla imprescindible de ganar, por todo lo que importa. Continuando, más titulares. Separemos verdad de engaño. De Yahoo News. California está prácticamente libre de sequías, pero seguimos desperdiciando mucha agua de lluvia. Del informe. Pero a pesar de todas esas precipitaciones que acabaron con la sequía, California sigue captando tan solo un porcentaje de esa agua. Gran parte de la abundancia de lluvia del huracán Hillary terminó fluyendo al océano sin ser capturada ni almacenada para un uso futuro, cuando California inevitablemente se enfrente a su próxima sequía. Este informe está diseñado para confundir a la población, cosa de que crean que todo está bien cuando no lo está. Unos pocos meses de lluvia tóxica y nieve nucleada químicamente no reparan suelos tóxicos, bosques ni cultivos. No repone el agua subterránea, no sana árboles moribundos, mágicamente. Los medios de la Matrix quieren que los desinformados crean que si tan solo logramos capturar toda esta agua de precipitación tóxica, todo nuevamente va a estar bien. Cosa que no puede estar más lejana a la verdad. Y acerca de ese tóxico material congelado nucleado químicamente, el que se nos dice es nieve nucleada naturalmente, tiende a sublimar, lo que significa que pasa de estado sólido a gaseoso en un alto porcentaje.
salteándose la fase líquida, lo que significa que al derretirse no libera la cantidad de agua que hubiera sido liberada por nieve nucleada naturalmente. Todos estos puntos jamás van a ser mencionados por los medios de la Matrix. Decime por qué no hay agua. Y así me podría quedar sin gas en todo el encendedor. No se derrite. Continuando, de CBS News. Los sobrevivientes de los incendios fuera de control de Maui pueden enfrentar desafíos cognitivos denominados cerebro de fuego por respirar humo. El informe dice: mientras los supervivientes de los incendios forestales de Maui trabajan para reconstruir sus vidas y sus hogares, algunos de ellos pueden enfrentarse a algo llamado cerebro de fuego. ¿Acaso alguien escuchó hablar de esto antes? Problemas cognitivos y físicos causados por respirar pequeñas partículas del humo de los incendios forestales. Estos efectos pueden aparecer semanas, meses o incluso años después del incendio. Nota agregada. ¿Qué más hay en ese humo? Y no me refiero tan solo a los materiales tóxicos que se incineraron sobre el suelo, como ser casas, vehículos y cosas por el estilo. Me refiero a lo que está siendo dispersado por encima de la capa de humo. ¿Y por qué hacen esto? Geoengineering Watch ha registrado mediante filmaciones con lapso de tiempo dispersiones de aerosoles directamente sobre la capa de humo generada por los incendios de Paradise, en California. No hay explicaciones benévolas que se conozcan para tales operaciones. Continuando, mismo tema. El wallstreetjournal.com. El aire contaminado disminuye la expectativa de vida más que el tabaco, según estudio. El informe luego dice: el Instituto de Política Energética ha identificado la contaminación del aire como la mayor amenaza del mundo para la salud pública y es responsable de disminuir la expectativa de vida. Esto no debería sorprendernos en lo más mínimo, dado el hecho de que recientes estudios de la calidad del aire han llegado a la conclusión de que podemos estar inhalando hasta 20 millones de nanopartículas con cada respiro que damos. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es esto posible? Porque las nanopartículas son tan inconcebiblemente diminutas que en el espesor de un cabello pueden entrar hasta 100.000 de ellas. Nuestros cielos azules han desaparecido y por algún motivo el paisaje está constantemente cubierto por una bruma y todos estamos respirando ese motivo. Acerca de nuestro ahora completamente tóxico mundo, aún más ejemplos de locura humana. Nuevo del The Guardian del Reino Unido. No lo quieren comprar. Mercaderes de peces preocupados luego de la descarga de agua de Fukushima. El informe dice: la liberación de agua de la central nuclear japonesa ya ha provocado una caída en el precio de los productos de las zonas costeras circundantes. También tenemos esto del The Guardian: consecuencias sin fin. El lugar idílico del Pacífico que continúa a padecer las consecuencias de explosiones nucleares 77 años después de que éstas tuvieron lugar. El informe dice: a primera vista, las aguas color turquesa que rodean las Islas Marshall parecen un paraíso, pero este idílico escenario del Pacífico esconde un oscuro secreto. Allí tuvieron lugar 67 detonaciones nucleares como parte de pruebas militares de Estados Unidos. Pero se pone peor. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también arrojaron allí los desechos radioactivos de las pruebas realizadas en ese país. ¿Acaso pidieron el permiso de alguien? Hubo 928 pruebas de armas nucleares de gran escala en Nevada, Utah y Arizona durante la Guerra Fría. El material más contaminado por estas detonaciones fue llevado a las Islas Marshall y enterrado bajo una cúpula de concreto, la que se está deteriorando drásticamente. En 1998, Estados Unidos dejó de brindar atención médica a los isleños afectados por el cáncer, dejando a muchos en dificultades financieras. Para no mencionar las dificultades de salud. La amenaza para con la tumba es particularmente grave porque las islas, que se encuentran a tan solo 2 metros sobre el nivel del mar en promedio, son muy vulnerables al aumento del nivel del mar. Obviamente. Estados Unidos dice que ha cumplido con sus responsabilidades para con las Islas Marshall, y como la cúpula está en tierra de las Islas Marshall, no corresponde a Washington arreglarla. Ninguna sorpresa.
Ahora los habitantes de las islas, que no tuvieron nada que ver con esta venidera catástrofe de contaminación nuclear, tienen que encargarse de solucionar el problema. Y como este, hay tantos otros ejemplos. Me llevarían horas cubrirlos a todos. El legado de las Fuerzas Armadas y el gobierno de Estados Unidos, contaminando permanentemente todo lo que tocan, a donde sea que van. ¿Acaso estoy diciendo que otros gobiernos son mejores? No, en absoluto. Demasiados han sido entrenados desde niños a pensar dicotómicamente. O es esto o es aquello. O estás con el equipo rojo o con el equipo azul. El mundo es mucho más complicado que eso. El criticar a nuestro gobierno no es defender a otros gobiernos. Todos ellos son corruptos. Es un tema de magnitudes. Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son mayores que las 10 siguientes, combinadas. Por lo tanto, estadísticamente, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son indiscutiblemente la mayor fuente singular de contaminación del planeta. Y no, China no es una fuente singular de contaminación, es un país. TheAxios.com. Récords simultáneos de calor golpean múltiples continentes al mismo tiempo. Consideremos este titular. Domos de calor alrededor de todo el planeta. Calentadores de la ionosfera los que pueden inducir estos domos alrededor de todo el planeta. Conecten las piezas del rompecabezas. Y todo esto en un planeta que ya está descendiendo dentro de un calentamiento fuera de control. La ingeniería del clima y todo lo que ésta implica, lo cual incluye a estas instalaciones emisoras de potentes radiofrecuencias, nos están empujando fuera de la sartén dentro de las brasas. Del Washington Post, un titular paralelo. Récords de calor están siendo despedazados alrededor del planeta. The Scientific American. En Estados Unidos no existen refugios climáticos frente al calor y el riesgo de desastres. Correcto, no hay donde esconderse del colapso climático ni de la ingeniería del clima. Siguiente, de ecoshock.org. ¿Cómo el calor en los océanos acaba con el experimento humano? Del informe. ¿Qué sucede cuando se calientan los océanos? Océanos más calientes capturan menos CO2 de la atmósfera. También contienen menos oxígeno, lo que puede disminuir la cantidad de vida marina. No, ningún podría sucedería. Disminuye la vida marina. El informe continúa. Los océanos tardan mucho en calentarse y luego les lleva mucho tiempo volver a liberar ese calor. Al elevar las temperaturas mediante gases de efecto invernadero, estamos garantizando un futuro más cálido para todos nuestros descendientes por siglos, probablemente milenios. Luego, el autor dice: no me asusto fácilmente de la ciencia, pero los estudios de estos científicos muestran la posibilidad de una catástrofe de nivel de extinción para toda la vida del océano y de la vida sobre la Tierra, si continuamos a calentar al planeta. No sé cómo todos fallamos en ver esto. Allí lo tenemos de nuevo por parte de la así llamada comunidad de científicos climáticos. No saben cómo todos fallaron en darse cuenta. Nosotros, en Geoengineering Watch, nos dimos cuenta. Estuvimos alertando de esto por década y media. El que el estado del colapso de la biosfera es mucho peor de lo que se nos dice de manera oficial. Nosotros lo sabíamos. ¿Y no lo sabía nadie dentro de toda la comunidad científica? ¿En serio? Tan solo hay dos posibilidades. O son criminalmente ignorantes o están mintiendo. The AP News. Noruega gastará $6 millones al año en almacenar cereales, citando la pandemia, la guerra y el cambio climático. El informe dice: comenzando el año próximo, Noruega comenzará a almacenar 15.000 toneladas de granos y lo va a hacer todos los años. Pero eso no va a durar por mucho tiempo. Es un parche transitorio en el mejor de los casos. Los cultivos están colapsando alrededor del planeta. Las zonas de pesca están colapsando en todo el mundo. La capa de ozono se está desintegrando. Tenemos una contaminación ubicua. La humedad relativa de la atmósfera está completamente desequilibrada, lo que en algunas regiones crea un déficit en la presión del vapor de agua. Un faltante crítico de humedad en cultivos y bosques, lo que hace que cierren sus estomas. Dejan de alimentarse, no absorben carbono, no liberan oxígeno, no crecen, mueren. Esto está sucediendo alrededor del planeta y la ingeniería del clima es central en esta ecuación. El FinancialTimes.com. Corea del Norte recurre a la energía solar para mantener las luces encendidas. Buena suerte con eso, una venda temporal. Y mientras tanto, las operaciones de atenuación de la luz solar, eso es la geoingeniería, reducen drásticamente la energía generada en los paneles solares.
Eso fue lo que me alertó en primer lugar respecto de estas actividades. La geoingeniería también reduce drásticamente la energía eólica y la hídrica. ¿Acaso escuchamos algún reconocimiento de esto por parte de la así llamada y completamente controlada comunidad ambientalista? Del The Guardian del Reino Unido. Después del verano de clima extremo en Estados Unidos, el año que viene bien podría ser peor, dice el informe. No podría ser, va a ser, absolutamente peor. De este informe. Ha sido un extraño y cruel verano en los Estados Unidos. Desde los distópicos cielos anaranjados sobre Nueva York hasta la letal inmolación de una histórica ciudad costera en Hawái, el final del verano ha sido una cruda demostración de la escalada de la crisis climática. Y los expertos advierten que lo peor está por venir. Las temperaturas de récord están siendo impulsadas no solo por el calentamiento global causado por la quema de combustibles fósiles, sino también por la aparición de El Niño. Y no nos olvidemos de las partículas dispersadas por la ingeniería del clima, las que atrapan el calor y las que luego respiramos todos, ni bien descienden sobre la superficie. ¿Cuán rápidamente se está calentando el planeta? Matemática y estadísticamente, basándonos en los mejores datos que tenemos disponibles en estos momentos. Se está calentando a una tasa equivalente al calor liberado por 7 bombas atómicas como las lanzadas sobre Hiroshima, por segundo. El calor liberado por 7 bombas atómicas por segundo. Por favor, no me crean, por favor, investiguen lo que acabo de decir y decidan por ustedes mismos. Van a encontrar mucha información en la web. Siguiente, de la BBC. El verano de destrucción climática en China. Del artículo. El verano de este año en China ha sido testigo de calor extremo e inundaciones devastadoras. Esta vez, las inundaciones han afectado zonas donde tales condiciones meteorológicas jamás habían sido vistas, y los científicos, quienes culpan al cambio climático, advirtieron que lo peor aún está por llegar. Hay una foto en este artículo de un campo agrícola en China en la que se ven dispersiones de la ingeniería climática en el cielo. En poco más de una década, el número de inundaciones registradas en el país se ha multiplicado por 10. 10 veces más. Y aquí tenemos un artículo de pacificación de un medio de la Matrix, TheSpace.com. Estelas de condensación, ¿qué son y cómo se forman? Este artículo de Space.com nos transmite la usual programación de la estructura de poder. No miren hacia arriba, nada para ver en el cielo. Son tan solo inofensivas estelas conectándose y desconectándose detrás de los aviones y ensuciando cielos enteros de horizonte a horizonte. Vayan nuevamente a dormir. Estos artículos están diseñados para hacer eso. Se precisa que todos ayuden a buscar los correos electrónicos de medios de comunicación, funcionarios electos, agencias oficiales, organizaciones medioambientales, organizaciones de agricultura y ganadería, etc., y les envíen información creíble y verificable respecto de estas actividades. Pregúntenles por qué no están investigando el tema de las operaciones globales de ingeniería climática. Una rápida nota al margen. Las temperaturas de bulbo húmedo están aumentando rápidamente alrededor del planeta. Este punto crítico es increíblemente grave. Las temperaturas de bulbo húmedo son una combinación de calor y humedad las que pueden eliminar la capacidad del cuerpo humano de bajar su temperatura mediante la transpiración. Aprendan sobre esto. Tan solo se va a poner peor. De yahoonews.com. Las temperaturas de los glaciares de Italia superan los 0 grados en medio de Nerón, la nueva ola de calor en Europa. Nerón es el apodo que le han puesto a la ola de calor. La hace más teatral, cosa de generar un mayor impacto en las poblaciones. El informe dice, mientras Italia enfrenta su tercera ola de calor del verano, los glaciares alpinos del país luchan por recuperar hielo en medio de noches inusualmente cálidas. Las noches se están calentando el doble de rápido que los días porque el calor queda atrapado en la atmósfera. No es liberado de nuevo hacia el espacio. Son muchos los factores responsables. Acumulación de gases invernadero, incluyendo metano y óxido nitroso, y las partículas de la ingeniería del clima las que atrapan al calor. El informe dice, se espera que la ola de calor Nerón alcance máximas de 40 grados en algunas ciudades de Italia y también está teniendo un gran impacto en las cadenas montañosas del país. De nuevo, calores de récord, sequías de récord, tormentas de récord, inundaciones de récord. Siguiente del The Guardian. Se pronostica que la venidera ola de calor marina en el sureste de Australia estará literalmente fuera de la escala. Estamos yendo a enorme velocidad hacia lo que se conoce como Océano de Canfield. Si llegamos a ese punto, final del juego.
no tan solo para los océanos, para todos nosotros. De SciTechDaily.com. ¿Cómo la disminución del hielo marino está influyendo en la vida marina? El informe dice: el creciente derretimiento del hielo marino del Ártico permite que la luz solar penetre más profundamente en el océano, lo que afecta el comportamiento migratorio del zooplancton marino. Esto es otra imagen más de una cadena alimentaria marina en proceso de colapsar alrededor del planeta. Las poblaciones de plancton están cayendo estrepitosamente en tantos lugares. Se estima que en el océano Atlántico ya ha disminuido en un 95%. Si perdemos el plancton, también es el final del juego. Las redes de la vida marina y del Ártico ya están colapsando. Hace mucho que lo vienen haciendo. Para aquellos que estén dispuestos a ver un video muy triste para poder comprender mejor lo que realmente sucede, busquen por este video. El desgarrador video de un oso polar buscando comida. Me cuesta horrores ver este video, pero me obligo a hacerlo, cosa de jamás olvidarme de las incontables formas de vida desprovistas de voz que están luchando por sobrevivir tan solo un día más. Y lucharé por exponer su desesperada situación hasta mi último aliento. A veces, cuando me despierto en el medio de la noche para meditar sobre todo lo que está teniendo lugar, me recuerdo a mí mismo cuán infinita es la lista de potenciales preocupaciones para cualquiera que esté mínimamente despierto y consciente. Luego, me obligo a abandonar las preocupaciones, cualquiera sea la forma que tengan, pues es una práctica completamente improductiva. No logra nada mientras que interfiere con un necesario descanso y nubla el pensamiento, mientras estamos despiertos. Debemos siempre recordar mantener nuestro foco y el utilizar nuestros esfuerzos y energías en lo que está en nuestro control, no en lo que no lo está. Consideren por un instante la siguiente cita atemporal. Ser valiente con alegría, ser paciente con espíritu animado, soportar las agonías de la sed con risas y canciones, caminar junto a la muerte durante meses y nunca estar triste. Ese es el espíritu que hace que el tener coraje valga la pena. ¿Quién dijo esta frase? Alguien que quizás más que ningún otro, salvo tal vez nuestro creador, estaba calificado para hacer esta declaración. El explorador de principios del siglo XX, Ernesto Shackleton. La mayoría no tiene idea quién fue Shackleton y lo que logró llevar a cabo por el bien de su tripulación, contra todos los pronósticos. Shackleton lideró una expedición a la Antártida en 1914. Su barco tenía por nombre Endurance, Resistencia. Su tripulación consistía de 28 personas. En enero de 1915, el Endurance quedó inmovilizado por témpanos de hielo. Shackleton y su tripulación estaban atrapados. Por muchos meses, Shackleton y el extremadamente curtido grupo de hombres que personalmente había seleccionado soportaron las brutales condiciones de la Antártida, sobreviviendo todo el invierno antártico sobre los témpanos de hielo. En noviembre de 1915, los témpanos finalmente aplastaron el casco del navío. Shackleton y su tripulación quitaron todas las provisiones que pudieron antes de que su barco, el Endurance, se hundiera. Pudieron rescatar varios pequeños botes salvavidas y su equipo de perros de trineo al que habían logrado mantener con vida cazando focas sobre los hielos. Shackleton y sus hombres organizaron un campamento sobre el hielo. El 22 de diciembre de 1915, en una temprana celebración de Navidad, Shackleton y su tripulación consumieron las últimas provisiones sustanciales que habían logrado rescatar del barco. Sería su última comida significativa por un periodo de tiempo increíblemente largo. Vivieron de lo poco que les quedaba y de lo que podían cazar sobre el desierto congelado de hielo marino. En los primeros días de abril de 1916, el hielo marino comenzó a romperse, dejándoles una única opción: subir todos y cada uno de ellos en los 3 botes salvavidas que habían conservado e intentar navegar por el más frío e inhóspito océano del mundo hasta la tierra más cercana. A mediados de abril de 1916, a pesar de inimaginables desafíos, Shackleton y su tripulación alcanzaron una de las más remotas islas del planeta, la Isla de los Elefantes, la primer tierra firme que habían pisado en 497 días. Si bien habían logrado llegar a tierra firme, seguían incomunicados y abandonados en uno de los más inhóspitos lugares del mundo. El 24 de abril de 1916, Shackleton y 5 miembros de su tripulación dejaron la Isla de los Elefantes en uno de los botes salvavidas.
Lo modificaron lo mejor que pudieron y en lo que se considera la mayor proeza de navegación de la historia, navegaron 1330 kilómetros a través del más helado, furioso e implacable océano del planeta. Luego de 3 semanas de inimaginablemente duras condiciones sobre el océano Antártico, Shackleton y sus 5 acompañantes alcanzaron las costas de la isla de Georgia del Sur. Pero el único lugar habitado era un campamento ballenero ubicado en el lado opuesto de la isla. La isla de Georgia del Sur es un lugar extremadamente escarpado y frío, con glaciares y altas montañas. Shackleton y 2 miembros de su expedición sacaron tornillos del bote salvavidas y los pasaron a través de las suelas de sus zapatos para poder afirmarse sobre el hielo de la montaña. Luego de 3 días de trekking, estos 3 hombres del navío naufragado, el Endurance, lograron llegar al campamento ballenero. A lo largo de los siguientes meses, con barcos prestados, Ernesto Shackleton realizó 3 intentos fallidos por alcanzar y salvar a los restantes miembros de su tripulación que habían quedado sobre la isla del Elefante. Finalmente, en su 4º intento, el 3 de septiembre de 1916, logró llegar a la pequeña roca conocida como la isla del Elefante. Sus hombres habían sobrevivido durante meses al hambre y temperaturas bajo cero, consumiendo carne de focas. Y si bien algunos estaban cercanos a la muerte, ninguno había fallecido. Ninguno. Contra todo pronóstico, Ernesto Shackleton hizo lo imposible. De nuevo y de nuevo y de nuevo. Soportando las condiciones y desafíos más duros y difíciles imaginables a lo largo de 2 años. Jamás bajó los brazos. Salvó a todos y cada uno de los miembros de su tripulación. Cuando enfrentamos desafíos, los que parecen imposibles de superar, haríamos bien en recordar a individuos como Shackleton. Ser valiente con alegría, ser paciente con espíritu animado, soportar las agonías de la sed con risas y canciones, caminar junto a la muerte durante meses y nunca estar triste. Ese es el espíritu que hace que el tener coraje valga la pena. Ernesto Shackleton. Y seríamos sabios en contar todos y cada uno de nuestros días como el último, y tratarlo como tal. ¿Qué elegiremos hacer con el tiempo que tenemos? Si nos ponemos de pie juntos, si hacemos escuchar nuestras voces juntos, aún podemos hacer un profundo bien, aún en esta hora tardía. Mira las sugerencias para activistas en nuestra página de Geoengineering Watch para ver cómo puedes ayudar tú a exponer la locura y torcer la dirección de la marea. La proverbial arena del reloj se está acabando rápidamente. Por favor, haz escuchar tu voz. Haz que cada día cuente. Nuestra voluntad nunca nos puede ser quitada. Jamás. Mantente firme, sin ceder ante la creciente tormenta. Esto es lo que nuestro Creador pide de nosotros. Hasta la semana próxima, les habla Dane Wigington de geoengineeringwatch.org.